Muchas gracias por estar aquí, por elegirnos a José y a mí en este taller con los grandes talleres que tenéis a la par. Y gracias a la organización por haber aceptado nuestro taller y permitirnos estar aquí contándoos un poquito lo que es la introducción al Machine Learning. Me voy a quitar la mascarilla para hablar, ¿vale? Cuando pase a mi compañero me la vuelvo a poner, pero es que si no se cruza con todo y es un poco incómodo. ¿Qué es lo que os vamos a hablar? Introducción al Adversarial Machine Learning, que no sé hasta qué punto es algo conocido. La palabra Machine Learning sí que la habréis visto por todos sitios, pero a lo mejor el Adversarial pues un poco novedoso, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es contar un poquito cómo llegar a conocer esto, cómo podemos implementarlo, qué problemas surgen con ello, etc. Mi compañero, José Ignacio Escribano, trabaja como investigador y profesional de Machine Learning dentro del equipo de BBVA Next Technologies en el laboratorio de investigación. Ahí tenéis su correo si queréis contactar con él. Y yo soy Miguel Hernández, trabajo en Sysdig, una empresa que se dedica a hacer seguridad y monitoring en contenedores, Kubernetes o Cloud. Y si queréis más información tenéis mi correo y el blog donde contamos todo lo que hacemos, ¿de acuerdo? Lo que os decía, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a ver la aplicación del Machine Learning en ciberseguridad, de dónde viene, qué es esto del Machine Learning, un poquito solo para tener contexto a la hora de entender lo que es Adversarial Machine Learning, qué herramientas y frameworks existen y probaremos con ellos una serie de ataques y demostraciones, ¿vale? De ahí que tengáis el portátil, que hayamos pedido que los requerimientos es que tengáis internet para poder descargaros el repo y poder probarlo, todo esto en lo que sería lo que se está usando ahora mismo, ¿de acuerdo? Y un poco unas conclusiones de hacia dónde está tendiendo este mundo del Adversarial Machine Learning y cómo poco a poco hay que tener en cuenta cómo proteger si nuestro modelo de negocio está basado en un modelo de Machine Learning, cómo lo tenemos que proteger. Antes de seguir, todo lo que vamos a contar, como siempre, disclaimer, es con fines educativos, es para que la gente entienda la problemática y en ningún caso os estamos enseñando a romper ningún tipo de modelo, sino es con fines educativos. Y no tiene nada que ver con lo que nos dedicamos actualmente en la empresa, ¿vale? Y tanto José como yo estamos trabajando ahora mismo en Adversarial Machine Learning, sino que es algo más un proyecto personal que tenemos los dos juntos. Lo primero, ¿qué es esto de...? ¿Nos lo estamos inventando? ¿Es algo que es una rama nueva? ¿Hay eventos? Si indagamos un poquito, empezaremos a ver este de aquí, que es el del MIT. Es bastante famoso y es antiguo, creo que sería 2016, que es donde intentan, a través de Machine Learning, encontrar operaciones bancarias fraudulentas. Y el problema que hay en que los datos que son fraudulentos son mucho menores a la cantidad de datos totales. Existen workshops dedicados íntegramente a la ciberseguridad aplicada en Machine Learning. El workshop de ICML, igual que Neurips y tal, son conferencias focalizadas en la parte académica de cómo funcionan estos modelos de Machine Learning, cómo hacer performance, mejora de los hiperparámetros, pero ya están aplicando, al igual que hay legislación y ética de los modelos de Machine Learning, también una rama de adversarios. Y si habéis dedicado a la ciberseguridad, DEFCON, Black Hat os sonarán. DEFCON tiene un village que es dedicado íntegramente a la inteligencia artificial. Tienen un grupo de Discord bastante activo y es donde están contando siempre las nuevas técnicas, las nuevas modalidades de defensa y ataque de modelos de Machine Learning, tanto aplicados como veremos de adversarial, ¿de acuerdo? Además de que existen repositorios como con todo lo que hay de Awesome, donde tenéis información de todo tipo. Esto es un poco el contexto, pero ¿por qué hacemos esta charla? ¿Por qué es interesante el empezar a hablar de Adversarial Machine Learning? Ya aparecen noticias, y esta es reciente, ¿vale?, de Facebook, donde ya piden que los ingenieros de Facebook comprueben la seguridad de sus modelos. ¿Por qué? Porque al final ellos tienen modelos muy potentes de reconocimiento facial, y ¿qué ocurre si alguien es capaz de saltárselo? ¿Qué ocurriría si un atacante que no quiere ser detectado por estos modelos es capaz de saltarse su control, ¿no? Entonces aquí es donde entra un nuevo término, ¿no?, dentro del Red Team que existen en las compañías, las organizaciones, a la hora de auditar tu compañía, auditar tus productos, auditar tu arquitectura, que también te audite tus programas de inteligencia artificial o tus modelos para ver si funcionan correctamente, no existe ningún tipo de vulnerabilidad dentro de los modelos, ¿de acuerdo? De ahí nace un poquito la charla de hoy. ¿Por qué hablo de Red Team, Blue Team? A la hora de catalogar, ¿no?, cómo entraría Adversarial Machine Learning, siempre hemos visto las charlas de seguridad como atacante, defensor o el morado, ¿no?, el que está entre medias. Y aquí en este caso lo hemos dividido, ¿vale?, dentro de Blue Team con Machine Learning aplicado, que sería este de aquí, que es MLSec, tiene un repositorio donde conoceréis cómo detectar malware con Machine Learning, basado en comportamiento, cómo descubrir vulnerabilidades nuevas.
Algo que todo el mundo quiere es que tu sistema de detección de amenazas detecte automáticamente 0 days, ¿vale? Y es algo complejo y que aún está en pañales, pero sigue siendo una materia de Blue Team utilizando ciberseguridad y Machine Learning. En la parte atacante de Red Team sería cómo exploto, cómo me ayudo de modelos de Machine Learning para atacar a una arquitectura. El caso así más potente o más complejo sería el de Gyoton, ¿vale? Es de unos japoneses que lo que hacen es hacer un Metasploit vitaminado, que aprenda. ¿De acuerdo? Que yo tengo mi sistema de Metasploit que está infectando un equipo, está generando el exploit o está haciendo una auditoría de seguridad, pero que aprenda de los que ya lleva recientes, con lo que a menudo que pasa el tiempo es capaz de mejorar en los ataques o seleccionar los que son más eficientes y no tirar siempre, que es lo típico, por fuerza bruta, ¿no? Que al final lo que busca es que sea más eficiente. Deep Exploit es similar y luego entra el mundo de las deepfakes, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de aquí? Al final generar contenido sintético está muy relacionado con los modelos de Machine Learning a la hora de hacer reconocimiento facial o de generar una cara. Todos conoceréis el Person Doesn't Exist, que son generaciones de caras que están basadas en unos datos, pero las caras que generan son nuevas y son habituales utilizarlas en crear perfiles en redes sociales para intentar hacer ingeniería social. Luego pasamos a tema de vídeo, pero existe también en texto, existe también en todo tipo de lo que sería contenido multimedia. ¿De acuerdo? Estos modelos también son un problema y se utilizarían como Red Team. ¿Dónde entra esta charla? El equipo de AI Red Team. Yo tengo un modelo, igual que aquí, que es de atacante, o tengo un modelo que es defensor, pero ¿se protege o solamente me estoy preocupando de que el modelo funcione y ya está? ¿O ese modelo tiene que tener algunas protecciones para que no pueda ser bypaseado, no pueda haber un backdoor, no pueda haber una evasión de esa clasificación? Es donde queremos entrar, ¿de acuerdo? Y por eso aquí está el cerebrito y es lo que vamos a tratar en la charla de hoy. Antes de seguir, es imposible contaros cómo funciona todo esto y dónde están los vectores de ataque sin contaros qué es Machine Learning, ¿de acuerdo? Por eso esta parte la continúa José y os lo va a contar él. Toma, por aquí. Perdona. Vale, se escucha, ¿no? Vale. Como decía Miguel, voy a contar un poco qué es el Machine Learning, un poco para ponerlo en contexto y que se entienda un poco de qué va el Machine Learning y luego cómo afecta el adversario al Machine Learning. No vamos a entrar mucho a nivel técnico, pero un poco simplemente pues para que se entienda a muy alto nivel un poco pues dónde pueden estar los vectores de ataque y un poco pues cómo puede afectar la seguridad de los modelos. Entonces, cuando hablamos de Machine Learning, y muchas veces en los medios pues se habla también de inteligencia artificial, Deep Learning. Entonces, un poco por ponerlo en contexto, nosotros vamos a centrarnos en Machine Learning, que es aquí como la definición académica, pues la disciplina de la inteligencia artificial, o sea, ya estamos dentro, es una rama de la inteligencia artificial que relaciona con la implementación de software que pueda aprender de forma autónoma. Importante la palabra aprender. Es lo que lo que intentan los modelos, que luego veremos qué es. Básicamente queremos, a partir de datos, que es fundamental, aprender de alguna forma, que se aprenda de forma autónoma. Y luego hay un campo que es el Deep Learning, que lo habéis escuchado, que está teniendo especialmente auge estos últimos años, porque tiene muchísimas aplicaciones. Y básicamente es el estudio pues, de redes neuronales, de forma muy simplificada. Como hemos dicho, buscamos aprender de forma autónoma a partir de los datos. Y en Machine Learning se distinguen tres tipos de aprendizaje. Creo que no se ve muy bien, pero bueno, aquí pone Machine Learning supervisado, que es en el que nos vamos a centrar. Simplemente este tipo de aprendizaje básicamente hacemos como de profesor. De alguna forma le decimos al software que va a intentar aprender mira, te voy a pasar una serie de ejemplos y te voy a pasar la respuesta correcta, la respuesta que tienes pues que dar. Entonces
con iteraciones, pues de alguna forma llega a memorizar, aunque no debe memorizar, sino que tiene que tener propiedades de generalización, es decir, yo le paso datos que no ha visto y debe producir una respuesta más o menos coherente. Después está el no supervisado, en el que no tenemos respuestas de salida, sino que esto se trata más de agrupar datos con comportamiento similar. Y por último, el aprendizaje por refuerzo, que es muy distinto, es básicamente un agente en un entorno que puede realizar acciones y en función de cada acción pues recibe una recompensa. El objetivo es maximizar esa recompensa. Como digo, nos vamos a centrar en el supervisado, que es el que nos interesa. Vale, vamos a ver nosotros el Machine Learning como una serie de datos y algoritmos. Al final lo que queremos con el Machine Learning, o lo que vamos a aprender, es un modelo, que al fin y al cabo lo podemos ver como una función matemática de una f de x. Simplemente le vamos a meter una serie de datos y nos va a responder con una respuesta. Pues que será lo que sea. Pues podría ser, un ejemplo típico que ahora veremos es problemas de clasificación. Pues yo tengo una serie de imágenes y quiero discernir si son perros o gatos. Pues la X sería la imagen y me devuelve si es perro o gato. Bastante sencillo. En cuanto a los datos, pues podemos aplicar cualquier tipo de dato. Aquí está representado en binario, pero puede ser imagen, audio, vídeo, datos tabulares, lo que nos ocurra. Y luego el algoritmo, o sea, el modelo surge a través de un algoritmo de aprendizaje, que simplemente se le aplica a partir de los datos y genera el modelo, de forma muy simplificada. Entonces, dentro del aprendizaje supervisado hay dos tipos de problemas, que son la clasificación y la regresión. A nosotros nos interesa especialmente la clasificación, porque son los problemas más atacados. Y es muy sencillo de entender, es el ejemplo que he puesto yo de perros y gatos. Aunque puede ser a n clases que están prefijadas de antemano. Aquí pues tenemos un ejemplo. Estos puntitos podrían ser los perros y estos otros los gatos. Entonces básicamente lo que queremos, o lo que va a hacer el algoritmo de aprendizaje, es generar esta curva, que será curva en función del algoritmo y tendrá una forma u otra, pero básicamente el modelo, la f de x, es esta curva. Esto es lo que se va a aprender. Habrá clasificadores mejores y peores, pero bueno, nos interesa simplemente de forma intuitiva que es lo que se obtiene con la clasificación. Y luego, por otro lado, la regresión es simplemente pues, ajustar una curva, normalmente minimizando cierto error, y la diferencia entre la clasificación y la regresión es que si lo vemos como una función de los datos, la salida de la clasificación pues, es un valor finito, mientras que la regresión es infinito. Vale, en cuanto a los datos, hay muchísimos datos, encontráis repositorios de datos, aquí hemos dejado algunos, y bueno, de muchísimas aplicaciones. Nosotros nos vamos a interesar por los repositorios de imágenes, sobre todo por los datos del MNIST, que es un problema de clasificación. Aquí tenéis unas muestras de los datos, que básicamente son datos manuscritos, y se trata de clasificarlos del 0 al 9. Entonces, bueno, aquí tenéis una pequeña muestra. Luego lo veremos en la parte práctica, pero esto se usa mucho en Machine Learning para probar nuevos algoritmos, y básicamente pues es no sé cómo llamarlo, pero es el conjunto de datos básico para probar nuevos algoritmos. Una cosa importante es que cuando entramos un modelo no nos vale simplemente le metemos datos, que lo entrene el algoritmo y ya está, sino que hay una primera fase de preprocesamiento, limpieza, que nos permita obtener datos
que sean aprovechables por el modelo, porque como dice aquí la imagen, si meto basura, pues voy a obtener basura. Entonces lo que queremos aquí es meter los mejores datos posibles para que la salida, que será el modelo, pues obtengamos el mejor modelo y que aprenda lo que realmente queremos. Entonces, en cuanto a los algoritmos, no vamos a entrar en detalles, simplemente saber que hay un montón y que en función pues, del problema, pues aquí tenemos de clasificación, regresión, pues no hay uno solo para un problema, sino que hay varios. Pues aquí esto es un árbol de decisión que nos dice cuál es recomendable usar en función de los datos y el problema. Simplemente destacar que existen varios y que es necesario contar con alguien que conozca qué algoritmo es más adecuado en cada caso. En cuanto a las redes neuronales, que vamos a ver luego que son algoritmos que se han atacado muchísimo, de hecho son los que más sufren ataques. Y bueno, esto es el estudio de las redes neuronales, lo que se llama pues deep learning, de forma simplificada. Hay un montón de redes neuronales, aquí hay, esto es una infografía que está muy bien, creo que es de hace un par de años, pero bueno, muestra un montón de redes y básicamente destacar que se basan en el funcionamiento de las neuronas del cerebro y pues una neurona es pues una bolita de estas. Cada una de estas capas, o sea, estas columnas así que están así representadas, se llaman capas y se distinguen tres tipos. La primera son las de entrada, la última la de salida y las del medio pues son las capas ocultas. Cuanto mayor sea el número de capas ocultas, pues más profundo es el aprendizaje, de ahí el nombre de Deep Learning, pero estos algoritmos tienen un par de problemas, por llamarlo de alguna forma. Básicamente necesitan estar entrenadas con muchísima cantidad de datos y cuantas más capas ocultas, pues más, y además son muy costosas computacionalmente de entrenar. Ahora veremos qué es el entrenamiento, pero bueno, ya lo he ido un poco anticipando. Y requieren de CPU. Es por ello que uno de los requisitos del taller es tener una cuenta de Google para usar el servicio de Colab, que nos proveen GPUs de forma gratuita. Entonces, ¿cuál es el flujo completo desde que tenemos nuestros datos hasta que desplegamos el modelo? Vale, pues de forma muy simplificada tenemos el conjunto de datos, que como he dicho hay que preprocesarlo, limpiarlo para que sea útil para el modelo y luego en función de el problema que tengamos, el tipo de datos, pues vamos a elegir un algoritmo u otro. Aquí es importante diferenciar entre hiperparámetro y parámetro. Normalmente se llama parámetro a lo que se aprende y se hace durante el entrenamiento. Al final son ajustar numeritos a un valor y eso lo hace el entrenamiento a partir de los datos. Y luego están los hiperparámetros, que son números que fijamos de antemano. Pues por ejemplo el número de capas de la red neuronal, que es un poco prueba-error, buscar en el estado del arte y ver un poco a ver qué funciona y qué no. Entonces, cuando ya tenemos los datos y el algoritmo, con los hiperparámetros seleccionados, entrenamos. No se entrena directamente, sino que primero el conjunto de datos se divide en dos. Un conjunto de entrenamiento, valga la redundancia, que simplemente es para decir al algoritmo, oye, te estoy pasando esto y de alguna forma aprende. Y se divide en otra parte, que es el conjunto de test, y es cuando se le pone a prueba. Se le pone a prueba pues, como si fuera un examen, a ver si has aprendido pues, lo que tenías que aprender. Y eso se hace a través de una serie de métricas que se definen de antemano, que podría ser, pues, por ejemplo, tenemos un problema de clasificación, pues la precisión, cuánto aciertas, la tasa de falsos positivos. Al fin y al cabo se define una serie de métricas que nos interesan para nuestro problema
Si con el conjunto de test evaluamos esas métricas, si son correctas, pues desplegamos el modelo, como sea, y si no son correctas o no se ajustan a lo que buscamos, pues hay que volver a iterar seleccionando los parámetros o bien volviendo al conjunto de datos. Pero bueno, eso ya es el caso más extremo. En cuanto a las librerías que existen, bueno, no nos tenemos que preocupar por implementar los algoritmos de entrenamiento porque hay muchísimas librerías, aquí hay algunas de ellas. Nosotros vamos a usar sobre todo Keras, que es una librería de Deep Learning que simplifica un montón la generación de modelos. No vamos a entrar en detalle en Keras porque vamos a asumir que nosotros estamos dentro del departamento del iRed Team y vamos a considerar que existe ya un equipo dedicado que ha generado los modelos y nosotros simplemente vamos a auditar su seguridad dentro de pues el framework de Adversarial Machine Learning. Entonces, aparte de destacar pues TensorFlow y pues Scikit-learn, que es la librería de Machine Learning que no es de Deep Learning, pues más conocida. Bueno, y ahora Miguel un poco nos va a contar lo que es el Adversarial Machine Learning. Gracias, José. Vale, era importante llegar hasta aquí porque al final nosotros en la demo el modelo lo generaremos, pero básicamente ya os he dicho que el equipo es el que va a auditar ese modelo, ¿no? Y las herramientas habituales que se utilizan son las que han nombrado, de Keras, TensorFlow para generar el modelo de lo que queráis, ¿vale? En este caso nosotros nos podíamos enfocar en detección de malware o de operaciones bancarias fraudulentas, lo que quisieras, y es importante saber si alguien está auditando ese modelo, ¿de acuerdo? Para no poder saltárselo. ¿Dónde entra el Adversarial Machine Learning? Hemos visto que si metemos Machine Learning y ciberseguridad es una cosa, pero la parte de proteger el modelo entra dentro de Adversarial Machine Learning, ¿vale? Es la rama que intenta averiguar qué ataques puede sufrir un modelo en presencia de un adversario malicioso y cómo protegerse frente a ello. Es importante que no solamente vamos a hablar de la parte ofensiva, sino también ya se proponen soluciones para protegerse frente a un adversario en el caso de que esté atacando tu modelo. Estas también aparecerán al final y es muy importante, ¿no? Estas reflexiones que es, bueno, si tú expones tu modelo, es importante que sepas que vas a estar más expuesto. Al igual que cuando expones una aplicación, expones un servicio, si expones tu modelo a que se hagan consultas, como puede ser un recomendador, es posible que se te pueda afectar. José, creo que te están avisando. Ah. Vale, perdón. Si tienes un modelo de recomendación, es posible que te pueda alguien, si es tu modelo de negocio, recomendar un tipo de archivo o un tipo de, dependiendo de tus datos, todo tu modelo de negocio se basa en que eres el mejor recomendándote, tienes que proteger ese modelo, porque si alguien consigue a través de consultas o a través de cualquier tipo de acción robar ese modelo, pierdes tu modelo de negocio, ¿no? Entonces es importante saber que si tú expones, pues es otro set que tienes que tener en cuenta. Otra parte muy importante, como comentábamos, es que por un lado están los ingenieros, por otro lado están los expertos en seguridad y por otro lado estarían los data science, ¿no? ¿Dónde está el punto medio? ¿Por qué no hay personas que están dedicadas a esa unión de Machine Learning y ciberseguridad? Y ese salto es muy grande, ¿vale? Es complicado encontrar esos perfiles y que estén preocupados, ¿no? de tener en mente la seguridad y por otro lado tener en mente que ese modelo funcione. Entonces el gap es enorme, ¿vale? Y al final en Microsoft dicen que al final los ataques, conforme va avanzando el tiempo, se va automatizando todo. Al igual que se automatiza la defensa, se automatiza el ataque. Entonces es importante tener en cuenta que si no protegemos los modelos será mucho más fácil que saltarse tu defensa, ¿no? Si tú preparas un modelo para detectar cualquier tipo de denegación de servicio y los atacantes ya lo conocen, pues seguramente se lo puedan saltar. Entonces es importante tener esto en cuenta, que va a ir creciendo. Para que no penséis que esto es una invención, ¿no? De, bueno, Adversarial Machine Learning se lo han inventado y han visto una noticia en Facebook. El Mitre, desde el año pasado, ya ha dado una taxonomía de cada uno de los... el NIST, perdón. El NIST ha dado ya cada una de las partes, ¿no? que tendría este Adversarial Machine Learning, desde el modelo atacante, dónde tendrían las técnicas,
qué objetivos se tienen, las defensas, de los tipos de defensa. Os dejamos la referencia, ¿vale? Porque aquí se podría uno extender muchísimo, perdón, 2019. Y es algo que ya tiene sentido, ¿no? A la hora de implementar las organizaciones más de estándares ya lo tienen en cuenta. Al igual que la tabla del Mitre. Al igual que conoceréis todos la tabla de técnicas del Mitre, donde se van agrupando, se van conociendo todas las técnicas que aplican en cada una de las fases, ¿vale? Reconocimiento, acceso inicial, ejecución, etcétera. Pues ya se está creando la tabla para los threads de Machine Learning, ¿vale? De adversarial Machine Learning, donde en cada una de las ramas pues tenemos que en reconocimientos aparece la parte de robo de modelo, en la parte de evasión tenemos el modelo de envenenado, tenemos un poco lo que vamos a ir viendo en la charla, ¿de acuerdo? Pero que veáis que no es algo que vaya a pasar desapercibido en los próximos años, porque ya tanto el NIST como el Mitre lo están implementando en sus estándares. Este artículo es de hace poquito, ¿vale? Oye, vuelve a aparecer ese crear una AI Red Team, ¿no? Es muy importante que esto se tenga en cuenta, y he sacado unas cuantas noticias de este año donde por qué no se está aplicando, por qué no hay nada más allá de lo que podemos contar en el estándar, sino que realmente es algo importante, ¿no? Es algo, sobre todo en infraestructuras críticas, que si tú tienes un modelo que está auditando o está con los sensores de algo crítico, ¿no? Si alguien es capaz de modificar los resultados para que salte una alarma, puede crear un poco el caos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que, al igual que se intenta con la ciberguerra atacar las infraestructuras críticas, es posible que otro objetivo empiece a ser los modelos que están para detectar cualquier tipo de escenario. Aquí son unos ejemplos, ¿vale? Ya aplicado al mundo real, ¿no? Que esto no es tanto teoría, sino qué ocurre cuando realmente lo aplicamos en el mundo real. El primero de todos es el de la hamburguesa. A ver si va saliendo para adelante. Al final lo que se busca es los modelos, lo más típico, ¿no? A la hora de pensar en adversarios sería la conducción autónoma, donde tú tienes un modelo que está reconociendo el asfalto, está reconociendo las señales, está reconociendo el entorno, ¿de acuerdo? ¿Cómo es posible engañar a ese modelo o está preparado para protegerse frente a un adversario que quiera que ese modelo de conducción autónoma falle, ¿vale? Y esto es muy típico y hay que tener en cuenta dónde se está aplicando. En este caso es en el de Tesla, se ha tenido acceso al modelo, veremos después los tipos, ¿vale? Pero aquí se conoce cómo funciona, y en el caso es cuánto tiempo necesito para inyectar una señal de stop en una publicidad, ¿de acuerdo? Tienes los accesos después a todo, ¿vale? Que se vea un pelín así. La idea es que puedo inyectarle señales de manera digital, ¿no? en la pantalla, para hacer que el Tesla cambie o sea, detecte como una señal válida, ¿vale? Y aquí lo que hicieron fueron pruebas de cuánto tiempo es necesario que esté la señal activa, para que un humano no sea capaz de verla, pero la máquina sí, ¿vale? Y van reduciendo el tiempo. En el siguiente caso, si quieres, José, pasa, es qué pasa si yo proyecto con luz un peatón que sea de la manera más realista, ¿no? Que es cómo funciona al final. Las cámaras muchas veces apuntan de una manera y lo que queremos es ser capaces de que una proyección visual, ¿vale? No estoy tocando ni afectando nada, sino yo proyecto la señal, es capaz de detectar como una persona real o no. Y esto es de los Teslas actuales, donde eran capaces, ¿no? De cambiar tanto la dirección del coche, hacer que parara porque detectaba una persona real. Al final estás engañando al modelo. El modelo no está preparado para este tipo de adversarios, este tipo de datos de entrada que están preparados para hacer que el modelo se vea afectado, y como no han tenido en cuenta medidas defensivas a la hora de entrenar los modelos de conducción autónoma, no son capaces de identificar que esto no es real, ¿vale? Ni alertar al usuario ni nada, sino simplemente lo toman como algo válido. Es que esto es un poco para que veáis que realmente esto tiene una aplicación bastante fuerte y no es solamente a nivel teórico, ¿de acuerdo? Al final los modelos cada vez se van aplicando en más sitios, y este es un caso de automación que es bastante visual. Es verdad que los modelos de Tesla y similares no solamente cuentan con un sensor, no son tontos, ¿vale? Si tienen muchos sensores, deberías engañar a todos ellos. Pero al menos el de la detección de la cámara sí que eres capaz de identificar como una persona real cuando no lo es, ¿vale? Y es por no haber tenido en cuenta eso. Al igual que si pintas en las calzadas líneas que sean del mismo tipo, es capaz de detectar como que la calzada está cambiando, ¿vale? Aunque la calzada siga recta, son capaces de identificar la calzada como que está cambiando. Si esto lo conoces, tú no estás afectando, no estás en ningún momento
dentro del entrenamiento del modelo, no estás dentro de ese proceso de entrenamiento, sino una vez yo tengo acceso al introducir datos al final, pues soy capaz de hacer lo que sería evasión, ¿no? De que no clasifique bien. Luego contaremos todo en detalle, ¿vale? Pero esto simplemente por daros ejemplos más reales. Esto se puede llevar al mundo físico igual, con los otros dos ejemplos, que puede ser tanto en impresión 3D, donde dependiendo de la rotación de la imagen, detecte, esto es más típico, ¿no? La clasificación de imágenes, al final es un adversario, ¿de acuerdo? Yo tengo una imagen que yo quiero que clasifique como un boli o como una tortuga y dependiendo de cómo la mueva, me detecta un rifle, ¿vale? Si yo lo que quiero es que sea al revés, de que yo tengo un detector de imagen, por ejemplo, en un acceso a un aeropuerto, y la cámara me está viendo con rayos X si es un arma o no, imaginaros si soy capaz de hacer que la cámara no detecte realmente qué es eso, ¿vale? Sea capaz de engañar. Eso es donde aplica esto que es un muy tonto, pero a dónde lo podemos extrapolar, ¿vale? El problema es que eso no se publica, evidentemente, pero es para que veáis el potencial que tiene, de que simplemente moviendo el objeto clasifica de diferente manera. El siguiente es a través de incluso impresiones en papel, ¿vale? Cuando hacemos un documento y lo imprimimos, simplemente metiendo variaciones en la imagen, detecta como library, como biblioteca o como prisión, ¿vale? Si veis la imagen físicamente se ve, ¿vale? La idea del adversario es que con la mínima modificación posible seamos capaces de alterar la clasificación del modelo. Lo que buscamos es que no seamos capaces visualmente nosotros de ver el error y la máquina evidentemente también sea capaz de clasificar como nosotros queramos. Hay dos partes, me estoy adelantando un poco, pero básicamente tú cuando buscas un modelo o sea, una clasificación mala, puedes hacer que sea aleatoria o que sea la que tú exactamente quieres, ¿vale? Eso es también importante saberlo. Y como vemos aquí hay ejemplos con lavadoras y sí que visualmente se ve el ruido. Y esto es de 2016, ¿vale? Ya se dieron cuenta de que esto tenía, y no existía taxonomía, no existía nada por el Mitre, ni técnicas, ni nada, sino que ya veían desde los modelos de Young Goodfellow, ¿vale? De las GAN y la generación de imágenes, de que se podía engañar a la hora de generar con diferente ruido, ¿vale? Si quieres, José, yo creo que quedó bastante claro. Entonces, como os decía, aquí a la hora de decir tengo un modelo, pues muchas veces el problema va a ser de caja negra. Yo no tengo ni idea de lo que hay detrás. José ha contado todos los modelos que puede existir, qué parámetros puede tener, y dependiendo de qué modelo tengas, el ataque sea de una manera o de otra, ¿vale? O la defensa se le aplica de una manera o de otra. Y es importante tener eso en cuenta, pero es posible de que alguien publique cómo está clasificando las imágenes, o que haya estudios, o que digan, bueno, la mejor manera de clasificar una imagen de un rostro facial es utilizando lo que sea, ¿no? Regresión o con lo que sea. Pues si ya sabes qué modelos tienes, eres capaz de mejorar ese adversario, esa generación de adversarios o ese ataque para ese modelo en concreto. Entonces, al igual que en el pentesting tenemos caja negra, caja gris y caja blanca, en los adversarios Machine Learning tenemos lo mismo. Conozco o no conozco el modelo, pues generaré unos adversarios u otros. Y este sería una de las imágenes más chulas, ¿vale? Que es ¿dónde entra el adversario? ¿Dónde puede afectar? Como es el que más os he enseñado, que es el de evasión, está aquí, ¿vale? Yo no tengo acceso a nada, pero simplemente tengo entrada-salida. Yo puedo mandar datos al modelo que me dé una respuesta, una clasificación, y a partir de prueba y error puedo llegar a saber cómo puedo, porque deduzco qué modelo hay detrás, o puedo ver qué variaciones va teniendo la clasificación, puedo llegar con la mínima modificación a que clasifique lo que yo quiera. ¿Es un posible vector de ingeniería inversa? Sí, pero sin conocer, esto es black box, ¿vale? No conozco lo que hay detrás. Pero existen más problemas. Adversarios al final, igual que hay un insider en tu organización que puede hacer comportamiento malicioso, imaginaros que el adversario está dentro de tu equipo de Data Science. Puede intentar envenenar los datos de entrada, ¿vale? O un atacante puede intentar, si tiene la capacidad de insertar datos dentro del modelo, puede infectar el modelo. Y como veremos, esta infección lo que provoca son backdoors. Hace que el modelo tenga un trigger que cuando yo envío una imagen con una alteración en concreto, es cuando va a clasificar como yo quiera, ¿vale? Y veremos un ejemplo en la demo. Podemos hacer, esto es muy chulo, ¿vale? Que es, al final, muchos modelos usan datos que están protegidos, ¿no? Imaginaros al tema de reconocimiento facial. No es habitual que se publiquen las caras que se han utilizado para entrenar el modelo. Pero ¿qué ocurre si soy capaz de invertirlo? Decir, no, quiero saber a través del modelo, saber qué imágenes se han utilizado para entrenarlo.
Pues eso son ataques de modelo de inversión, ¿vale? Y lo más interesante también sería, soy capaz de copiar tu modelo. Si tu modelo de negocio es la clasificación o la recomendación a partir de datos, ¿qué pasa si yo a través de consultas soy capaz de extraer tu modelo? Extraer tus capas ocultas, o extraer los hiperparámetros, extraer todo eso y generarlo yo propiamente. Estoy robándote todo lo que sería la inteligencia que has ido sacando tú a través de tus ingenieros y lo que sea, a través de peticiones simplemente. Y sería la parte de Stealing Model, ¿vale? Sí, sí, al final hay estudios por ahí de patentes de modelos y todo eso, pero imagínate que patentas tu arquitectura con tus entradas y salidas, pues alguien te la puede robar, ¿vale? Es un threat interesante a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, en resumen, ¿vale? Tenemos extracción, robo de modelos, inversión, sacar los datos que se han utilizado para entrenar el modelo, ataques de envenenamiento. Yo envío datos suficientes para envenenar tu red y tener un backdoor, ¿vale? Que es como sería, y ataques de evasión, que son los que hemos visto, de que clasifique mal a partir simplemente de los datos que estoy introduciendo. En el taller luego lo explicará bien José, hay uno de estos que necesita varias horas para que entrene el modelo y tal, y será el que capemos un poco, ¿vale? Pero el resto sí que se pueden probar sin ningún problema. ¿Qué herramientas, vale? Esto es la teoría, ahora me pongo manos a la obra, ¿vale? Os dejo esta slide un rato, ¿vale? Para que la vayáis viendo. Y una de las cosas importantes es que depende del tipo, ¿vale? En la herramienta que vayamos a utilizar. Una de las más famosas y que apareció casi cuando empezaron las GAN es Clever Hands, ¿vale? Que como ha contado José, el MNIST o los datos de 0 a 9, típicas en cualquier paper académico de clasificación de imágenes, pues Clever Hands lo que está pensado es para generar ataques de evasión, ¿vale? A través de los frameworks, como ha comentado, de Keras y tal, a modelos de Machine Learning, de Deep Learning, ¿de acuerdo? Lo que hace es, a partir de los datos del MNIST, te genera números que clasifiquen como tú quieras. Yo te estoy mostrando un 1, pero te está clasificando como un 2, como un 3, como tú quieras. Te lo va a modificar como él quiera. Es una herramienta de manera automática, ¿vale? Lo importante en esta tabla es esto, el tipo. Como veréis, nosotros nos vamos a enfocar en el taller en la ART porque cubre cualquier tipo. Le puedo meter imagen, le puedo meter audio, o le puedo meter vídeo, o le puedo meter texto, ¿vale? Soporta cualquier cosa. Y además lo importante es que ART te proporciona el ataque y la medida defensiva. Que hay muchos que se basan solamente en la parte de ataque, ¿vale? Pero DIR-Robust sí que lo mete y ART también, pero muchos se enfocan en la parte defensiva, ofensiva y no en la defensiva. Entonces ART nos cubre todo. Y al igual que los ataques, como veis, el más típico, el que más se usa siempre es el de evasión, porque al final es complicado estar dentro de los equipos de Data Science, envenenar modelos, eso ya tienes que estar dentro del ciclo, ¿vale? De entrenamiento, pero el de evasión no. Entonces casi todos se enfocan en evasión y lo chulo de RT, ¿vale? Es que se enfoca en todos los tipos de ataque. Por ir uno a uno, como os comentaba, Clever Hands es una de las más antiguas, implementa nuestros ataques en los modelos, ¿vale? Que para lo que os decía, para depende cómo quieras generar ese ruido o esa modificación de la imagen, hay diferentes tipos, de eso que vengan aquí todos estos siglas, ¿vale? Y dependiendo de la modificación clasifica como tú quieras, pero se puede hacer de diferentes formas. Y lo mismo, esto se mide para que se utiliza para medir si tu modelo es robusto o no en la clasificación de imágenes. Se utiliza para eso, más que es bastante antiguo, pero sigue siendo funcional, ¿no? Y van utilizándolo, si no me equivoco. Para que veáis que no solamente funciona con imágenes, ¿no? En audio hay bastantes charlas, investigaciones de mandar comandos ocultos, de intentar inyectar comandos en el audio que sean inaudibles, etcétera. Pues en el caso de esta herramienta, lo que se busca es modificar ese audio de la manera mínima para evadir, por ejemplo, el modelo de Deep Speech de Mozilla, ¿vale? Que yo le mande a través de una variación, ¿vale? Que no clasifique lo que estoy diciendo como un texto, sino como otro. Si estoy diciendo un comando, que clasifique mal, ¿vale? Con la mínima variación, pero para que veáis que no solamente aplica imagen. Esto simplemente es otro ejemplo, pero que veáis que aplica en grafos, ¿vale? Que podemos hacer que la predicción se haga de otra manera, pero no hemos profundizado en este tema, ¿vale? Pero es sobre grafos, que sería pues similar al camino más corto, ¿no? Imaginar que yo lo deduzco así, a la hora de extrapolar esto, que sería como el Google Maps te dice que tienes que ir por un sitio, ¿qué pasaría si yo puedo modificar esa ruta para que pase por donde yo quiera, ¿no? Similar. En texto lo mismo, ¿vale?
yo puedo generar un texto que al final se modifique lo suficiente para que se clasifique de otra manera. Esto, como veis, sería en el tema de sentimental analysis, ¿no? De que yo tengo un texto, se está haciendo inteligencia OSINT para recoger datos y saber si la población está contenta o no con un mensaje. Pues yo puedo engañar y decir, oye, cuando realmente hay una cosa, sea otra, o que no detecte que haya, pensando en si fuera alguien malo, ¿no?, que no detecten que estoy mandando mensajes incitando al odio, que los clasificadores de Twitter no me censuren pensando que estoy incitando al odio porque me estoy saltando el modelo que están ellos de clasificación, ¿vale? Son aplicaciones que podría haber. Ya os digo que mucho de esto está muy verde, pero que esto va a pasar, ¿vale? Esto al final, todas las redes sociales, no hay una persona detrás clasificando, y muchos problemas que suele haber de censura es porque se hace todo automático. Imaginaos que tú puedes empezar a decir, vale, yo ahora ya sé cómo voy a poder hacer que esa clasificación... ¿El qué? Los emoticones. Los emoticones es lo peor para limpiar. Claro, o sea, al final sí es otra manera, ¿no?, de hacer que el clasificador falle, metes otro tipo de Unicode, otro tipo de esas cosas y clasifica mal. Que es otra manera, es otra manera. Pero simplemente esto es por resumiros un poco que no solamente aplica a imagen, que es lo más visual, o un conducción autónoma, esto aplica un poco a todo y es importante tenerlo en cuenta. Y os digo que esto lo veremos ahora poco a poco. Esto es lo que vamos a utilizar, ¿vale? ART. Viene de IBM y, como os digo, es lo más potente, no está pensado para producción, ¿vale? Esto sigue siendo investigación, pero te aplica a todos los tipos de modelo, ¿vale? Que soporta imagen, vídeo, audio, datos tabulares, etcétera. Se instala muy sencillo, ¿vale? Ahora tenemos la demo para instalarlo. Y soporta los frameworks que nos interesan, ¿vale? Que es Keras. Y lo más importante para mí es que propone las defensas, ¿de acuerdo? Es importante pensar en eso. No solamente queremos que el modelo falle o cómo sería para atacar un modelo, sino queremos también que se pueda proteger, ¿no? Que no estamos aquí vendidos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que ahora mismo, vale, en la siguiente slide la demo, ¿verdad, José? Vale, entonces esto sería, como veis en la imagen de antes, ¿vale? Y al final RT te proporciona evasión, envenenamiento, inferencia, extracción o evasión. Ahí, perdón, no, robo, ¿vale? Stealing. Y aplica... Dime, José. Comenta lo de inferencia, que aquí se llama inferencia en vez de... que lo llama IBM inferencia en vez de inversión. Inversión. Pero bueno, que simplemente... Sí, que de otra forma, pero... Sí, como habéis visto en la de... No sé si me tengo que ir mucho aquí. Aquí al final tenemos evasión, inversión, extracción y envenenamiento, y aquí lo llama de otra manera, ¿vale? Pero simplemente es el de inferencia, ¿vale? Pero al final son los mismos, es en la nomenclatura. Y como veis, tengo el modelo y aplica, cuando tengo entrada-salida es la de evasión, extracciones me llevo las capas, inferencia saco los datos que tengo dentro, envenenamiento soy capaz de afectar en el modelo, en los datos de entrenamiento. Otro caso importante, por ejemplo, en envenenamiento, que a lo mejor no es tan fácil caer, ¿qué pasa cuando tengo un entrenamiento distribuido? ¿Qué pasa cuando yo quiero compartir datos y entrenar entre muchos? Porque yo no quiero ceder los datos, Federated Learning, ¿vale? Pues ¿qué pasa si yo estoy dentro del lo que sea el proceso de entrenamiento y yo puedo meter datos que yo quiera para que el modelo falle? Entonces, eso es otra rama entera, ¿de acuerdo?, en el entrenamiento federado, donde tienes que tener en cuenta que el envenenamiento es posible, porque o confías en cada una de las personas que te están introduciendo datos y confías en que a la hora de entrenar el modelo no ha inyectado ningún tipo de trigger o de backdoor para que el modelo funcione como quiera el atacante, al ser parte de los de entrenamiento o no, ¿vale? Que esto a lo mejor el elemento parece que no es tan sencillo, pero si estás en un modelo de entrenamiento federado, sí. Esta es la parte de demo, ¿vale? José, ¿cambias tú? Bueno, Espera, creo que ya sigues tú, ¿no? bueno, sí puedo seguir yo. Sí, creo que ya. Vale, aquí empezamos con la parte práctica y todas las diapositivas y todos los recursos que vamos a usar están en este repositorio. No sé si se ve bien y podéis ir porque lo vamos a usar ahora en Colab. Lo puedo poner en grande, simplemente es JIEP/Adversarial Machine Learning separado por guiones y en GitHub debería salir. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es instalar ART y ver que funciona. ¿Estáis todos ahí? Simplemente con tener el enlace es suficiente. Vale, entonces...
Está aquí puesto el enlace para ir a Colab. Aquí en importar notebooks en Colabs, lo podéis abrir en una nueva pestaña y se os abrirá esto o algo así similar. Y básicamente vamos a importar los notebooks del repositorio desde la pestaña de GitHub. Copiamos el enlace y nos debería encontrar todos los que hay, que son 5, sí, uno por cada uno de los ataques y el de instalación. Una cosa importante, si no lo habéis ejecutado nunca, es en entorno de ejecución cambiar el tipo de, a ver cómo se llama, cambiar el tipo de entorno de ejecución, porque a lo mejor os aparece como Noni, que es que usa la CPU, entonces os va a ir bastante lento. Entonces es muy recomendable ponerlo como GPU, entonces va a ir bastante mejor. Entonces básicamente la idea no es entender todo el código, sino simplemente entender un poco los conceptos y qué se hace para después ejecutarlo tranquilamente en casa, porque el código está en el repositorio y lo podéis ejecutar sin problema con tranquilidad en casa. Entonces, vamos a usar la librería, no sé, lo voy a hacer un poco más grande. Básicamente, vamos a hacer este notebook inicial lo vamos a hacer en el resto de los notebooks, que va a ser cargar la librería. En este caso estamos fijando la 181, que es la última, pero por si sacan alguna que no pete, por si las moscas. Y básicamente lo que vamos a hacer es, bueno, instalarlo voy a dar porque importante esto. Me dice que este cuaderno lo ha creado Google y que si quieres ejecutar. Es recomendable para hacer cambios crear nuestra propia copia en Drive, que eso nos crea nuestra copia en el Drive nuestro y así se va guardando los datos y si queremos cambiarlo, lo que sea. Entonces, bueno, lo ejecuto sobre la copia y ahora pues lo instala, tarda unos segundos, no tarda mucho, pero bueno, si esto no va bien, no va bien nada. Lo está instalando. Si lo hiciéramos en un entorno local, tendríamos que instalar pues TensorFlow, Keras, pero ya Colab nos lo inyecta por defecto. Entonces, simplemente instalando eso es suficiente. Y lo que vamos a hacer aquí es cargar el conjunto de datos del MNIST, lo vamos a entrenar y vamos a ver qué precisión tiene. Simplemente porque esto lo vamos a repetir durante todos los notebooks y así nos aseguramos de que funciona todo. Entonces, bueno, vamos a importar las dependencias, que no me interesan mucho, y cargamos los datos. Ya tenemos una función que nos las da ART para cargar los datos. Entonces, bueno, nos carga los datos, lo que decíamos, los datos de entrenamiento, los de test, ya por separado con las entradas y las salidas, y nos lo da directamente. Por aquí tenemos también cuántos datos hay, que no es muy importante saberlo, pero bueno, simplemente por saber qué tenemos entre manos. Tenemos 60.000 datos de entrenamiento, que son imágenes de 28 por 28 píxeles, en este caso por solo un canal, porque son en blanco y negro. 60.000 también pues, de entrenamiento de 10 clases, o sea, son de tamaño 10, porque nos da la precisión de cada una de las dos clases, es decir, no nos dice, por ejemplo, si es un 7, si nos da la probabilidad de que sea 0, la probabilidad de que sea 1, y así hasta 9. Y eso pues es igual para el resto para test, y bueno, y luego nos da unos valores de los píxeles, que eso no es importante. Vamos a ver un poco los datos, que son los que hemos visto antes. Aquí podemos ir cambiando la muestra, podemos meter hasta el 59.999,
y un poco pues ver a ver qué sale. Pero vamos, que son datos, los datos del MNIST que hemos visto, que son los que vamos a usar durante todo el taller. Arriba además pues nos sale la predicción. Pues esto es un 7, o debería esto ser un 7, y nos devuelve el 7. Vamos a probar otro, yo qué sé, el 10.000. Pues nos sale un 3 y nos dice que son 3, vale. Vale, vamos a entrar en un modelo y lo vamos a hacer con Keras. No vamos a entrar en detalles de lo que está haciendo porque asumimos que el modelo pues lo ha creado gente del departamento de inteligencia artificial, que son expertos en generar el mejor modelo. Y nosotros solo nos interesa ver si es seguro o no. Y en caso de que no lo sea, pues securizarlo. Entonces, simplemente saber, a ver dónde está, que le vamos a pasar tres épocas, que es decir, pasarle 3 veces el conjunto de entrenamiento y poco más. Entonces, aquí se puede ver que sean las 3 épocas y un poco de la precisión que va sacando. Esta precisión no nos interesa, pero sí que es indicativa pues de si está aprendiendo o no el modelo. Donde nos interesa sacar las métricas es sobre el conjunto de test, porque esto puede simplemente que lo esté memorizando. Entonces, si le pasamos datos nuevos, a lo mejor pues no sabe clasificarlos. Entonces, siempre nos interesa sobre el conjunto de test. Vale, entonces aquí pues nos dice que es un modelo al 97,24% de precisión, o sea que es bastante bueno. Vale, esto simplemente un poco para probar la herramienta y ver si funciona bien, porque si habéis llegado hasta aquí, pues en principio pues ya estáis listos para hacer el resto del taller. Y esto lo vamos a repetir durante el resto en cada uno de los ataques. Entonces, un poco entender esto, que cargamos el conjunto de datos del MNIST, entrenamos un modelo que será de cierta forma parecida a la que tenemos aquí, que nos va a dar un poco igual para auditarlo desde el punto de vista de la seguridad, y luego pues que evaluar las métricas, y hay que entender pues que en este caso le vamos a evaluar sobre la precisión, que es la cantidad de muestras que se evalúan correctamente. Entonces, cuanto más alto, mejor. Y cuanto un adversario reduzca esta precisión, pues peor para nosotros como defensores, y para el atacante mejor. Vale, entonces, como vamos de tiempo, bastante mal. Entonces, vamos a ver lo que queda de la última herramienta que veremos al final del taller, que es Counterfeit, que es una herramienta de Microsoft y es de caja negra. Y se basa también en ART y ahí lo diré, TextAttack, es la herramienta de texto que hemos visto antes. Simplemente extrae los comandos, no hay que programar nada, sino usar los comandos que está aquí, pues listar los objetivos, listar los frameworks, cargar el framework y tal, y lo va haciendo. Luego lo veremos cómo hace un ataque de caja negra. Vale, y ya pasamos a los ataques y a las demos. Entonces vamos a ver los 4 ataques. Vamos a empezar por los ataques de extracción, que son los robos de modelo, o los ataques de robo de modelo. Como ha dicho Miguel al principio, este tipo de ataques pues no consisten en robar físicamente el modelo, sino robar los parámetros, o sea, es vulnerar la propiedad intelectual de un modelo. Y se hace pues simplemente haciendo peticiones. Yo soy el adversario y existe un modelo que está expuesto. Normalmente pues hay modelos que se llaman ML as a Service, Machine Learning as a Service, que exponen a través de una API un modelo. Entonces yo como adversario, muy inocentemente, podría decir, pues voy a hacer peticiones. El modelo me devuelve la petición y yo con eso
hago cierta magia, que ahora veremos qué es la magia, para de alguna forma obtener un modelo. O sea, aquí tenemos F, el del modelo que queremos robar, obtenemos un modelo G que debería ser aproximadamente igual en funcionalidad al original, al que queremos robar. Entonces, esta es la forma de la que se roban los modelos. Y además este ataque pues permite hacer otro, como luego veremos, pues evasión o inversión. ¿Cómo se puede hacer? Vamos a ver dos formas, una más sencilla y otra más compleja. La sencilla asume pues, que tenemos cierto conocimiento del modelo. Pues, por ejemplo, cierta noción sobre la función f. Pues podrías saber que es una regresión logística, por ejemplo. Entonces, haciendo ya teniendo la base de datos de las peticiones, se pueden formar sistemas de ecuaciones, muchos de hecho lineales, por ejemplo, con la regresión logística salen sistemas de ecuaciones lineales que son resolubles, no de forma exacta, pero sí de forma aproximada. Resolviendo ese tipo de ecuaciones es equivalente a robar los parámetros del modelo. Este tipo de robo no siempre es fácil porque no tenemos información, y lo que se suele usar es el modelo sustituto, que es entrenar un modelo que va a ser una red neuronal, porque investigadores estuvieron probando a ver cuál era el óptimo en el sentido de, por ejemplo, bueno, llegaron a la conclusión al final de que una red neuronal puede aproximar otros modelos, pero al revés no es cierto. Entonces se suele usar como modelo sustituto una red neuronal. Entonces, básicamente esta es la estrategia o los métodos más extendidos de alguna forma. El más empleado es este, ahora lo vamos a ver en la demo, para robar un modelo. Al final hago peticiones, de alguna forma creo mi arquitectura de redes neuronales, lo entreno y si todo ha ido bien, pues tengo un modelo equivalente local. Evidentemente, hacer esto es mucho más complejo que el de resolución de ecuaciones. Vale, como podréis pensar, fijar una red neuronal pues no es sencillo, depende de los hiperparámetros que hemos comentado antes. Yo no sé cuántas capas ocultas necesito, qué tipo de capa, etcétera. Entonces han surgido ataques para intentar aproximar pues algunos hiperparámetros, entre los que se encuentran el número de capas ocultas, y se hace a través de timing attacks, simplemente midiendo el tiempo de respuesta del modelo, y a partir de ahí son capaces de deducir el número de capas y a partir de ahí robar el modelo. Dicho así, esto parece muy sencillo, pero en la práctica es muy complicado, o bastante más complicado de lo que estamos contando aquí, porque pues obtener estos hiperparámetros, aproximar los hiperparámetros que son necesarios para robar el modelo, son muy costosos. Al fin y al cabo, se considera que en muchas ocasiones, sobre todo en modelos muy complejos, es equivalente a entrenarlas desde cero, porque tenemos que obtener suficientes datos, fijar los hiperparámetros normalmente mediante prueba y error. Entonces eso supone bastante cómputo, tiempo, y hace en determinadas ocasiones complicado el robo. Y por otra parte estamos acotados en peticiones. Normalmente en estos servicios de ML as a Service nos cobran por petición. Nosotros, si somos el adversario y queremos robarlo, no tenemos infinito dinero en principio, estamos acotados. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, que a lo mejor no puedo hacer 3 millones de peticiones, me tengo que conformar con 10.000. Entonces, bueno, ahí pues juega un poco en el sentido del defensor. Pero bueno, es importante tener en cuenta que si exponemos un modelo como una API, pues nos los pueden robar. ¿Qué medidas defensivas se han probado o que se han demostrado eficaces?
Uno de los más sencillos, lo vamos a ver en la demo, que es bastante eficaz, por lo menos en el caso que vamos a ver, es aplicar ruido en la salida. Es decir, nosotros cuando devolvemos la predicción, pues de que sea un número del 0 al 9, pues devolvemos la predicción. Entonces, una medida muy sencilla es, aquí no está puesto, pero es aplicar cierto ruido, y otra es redondear a los valores, puesto que hay muchos servicios que nos dan un número extremadamente grande de decimales, 15, 16. Entonces, eso para el que nos quiere robar el modelo es muy útil, porque les sirve con pocas peticiones para aproximar muy bien el modelo que quieren obtener. Entonces, simplemente redondeando, quitando decimales, pues reduces que aprenda mucho menos, o por lo menos necesite más peticiones. Luego, otros ejemplos: uso de privacidad diferencial, uso de ensembles y defensas específicas. Aquí hay un par de defensas específicas que, bueno, son básicamente por cada usuario, pues monitorizar qué peticiones hace, y si se detecta algo extraño, pues cortarle la conexión, limitarle, etc. Bueno, aquí hay otra, que no vamos a entrar mucho en detalle. Lo interesante que tiene esta defensa es que son dos modelos. Tenemos un modelo legítimo, que es F, y un modelo pues que devuelve la respuesta cuando se detecta una petición que nos quiera robar el modelo. Entonces, lo interesante es que F y F gorro no están correlacionadas. Entonces, aunque un adversario nos intente robar, pues no podrá aprender nada, o aprenderá lo mínimo posible. Bueno, aparte de estas hay unas cuantas más, pero bueno, como no hay mucho tiempo, vamos a ver un poco la demo, que es lo más interesante. Entonces, vamos a cargar el notebook de extracción. Entonces, vamos a ir ejecutándolo. Bueno, voy a hacer la copia. A ver. Voy quitando. Vale, si quieres, dale. Es esta, sí. Vale. Vale, importante, si os sale esto, la versión gratuita, dale a gestionar. Solo se puede gestionar una sesión, y si detecta que hay una sesión activa, pues simplemente le damos a finalizar y se la carga y ya podemos ejecutarlo sin problemas. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a cargar los mismos datos que antes, y vamos a generar un modelo y vamos a ver si es vulnerable frente a si le podemos robar simplemente. Pues vale. Y luego veremos cómo defendernos. O sea, ya estoy haciendo spoiler que va a ser efectivo el ataque. Entonces, simplemente instalamos las dependencias, dale hasta cargar aquí los datos. Vale. Ahí hasta una más. Sí. Vale, aquí subo un segundo. Aquí estamos entrenando un modelo, en este caso, con 5 épocas, 2 épocas más que antes. O sea, va a tardar un pelín más, pero no debería tardar mucho. ¿Veis? Aquí ya está, pues tardará un minuto o algo así. A ver si acaba. Y ahora pues vamos a generar un modelo sustituto con una red que se llama, o sea, un ataque que se llama Copycat CNN, que está implementado en ART. Simplemente es un modelo sustituto. Vale. Sí, tiene una precisión del 99%, que veis que funciona bien. Entonces, el ataque va a ser Copycat CNN, y vamos a asumir que tenemos 5.000 peticiones. En este caso las generamos a través de una permutación de los datos de test y cogemos los 5.000 últimos.
pero bueno, es simplemente pues, para simular las peticiones. Aquí generamos el modelo, como queremos auditar la seguridad, copiamos la arquitectura tal cual, las capas tal cual, con los mismos parámetros, dale Miguel, para ver si es... vale, dale, y así se va ejecutando. Entonces simplemente aquí tenemos cómo se instancia el ataque, le pasamos el clasificador, el número de épocas, que son las mismas, y las peticiones, que son 5000. Y luego simplemente le decimos que haga el ataque de extracción con los datos de las peticiones que tenemos. Entonces, esto tarda un pelín más que el entrenamiento, pero bueno, aquí, si os fijáis, no es representativo del todo, pero vemos que va al 90% de precisión. Bueno, aquí ya 96%. O sea que parece que vamos por el buen camino de que estamos robando el modelo. Y aquí, si os fijáis, tenemos 5000 muestras. No necesitamos las 60.000, sino tenemos 5000. Y ahora a ver si acaba. Pero, bueno, vamos que vamos bien. Parece que vamos a poder robar el modelo con solo 5000 peticiones. Depende del estado de las GPUs, hay veces que tarda más, menos, es un poco aleatorio. Hay veces que a lo mejor tarda 2 segundos en hacerte una época y otras veces tarda 1 minuto. Un poco depende cómo estén las GPUs de Google y tal. Hoy no parece que vaya muy rápido, pero tampoco muy lento. A ver si acaba. Que esto es lo malo, que toca esperar. A ver. Bueno, ya va por el 98%, que está muy bien para tener solo 5000 peticiones. Dale al siguiente, Miguel. Porque así ya nos dice cuál es la... Bueno, aquí está spoiler de una ejecución previa. Pero bueno, ya... Esto es más o menos lo esperable. En función de las muestras que haya sacado, será un poco más alto, más bajo, pero debería estar por aquí, ¿vale? 98,32, pues más o menos. Vale. Entonces, somos vulnerables frente a robo de modelos. ¿Cómo nos vamos a defender? Pues vamos a usar lo que he comentado antes de generar ruido. En RT hay varias defensas que están aquí dentro de... bueno, ART no lo hemos dicho, pero se estructura en paquetes de Python y son del estilo art.attacks para los ataques. Vale, aquí está. Pues de extracción, están los de evasión, etcétera. Entonces está bastante bien estructurado y muy fácil de encontrar. Por dentro de las defensas hay unas que se llaman del tipo de postprocesado, que se usan después de la salida. Y tenemos, pues aquí estamos importando 3, pero en este caso solo funciona 1, que es la del sigmoide inverso. Aquí estamos importando el redondeo, que es fijar n decimales, en este caso solo 1, subo un segundo, Miguel. El ruido gaussiano, pues con la escala 0,1, y el sigmoide inverso con estos parámetros. Ahora voy a incidir sobre los parámetros, ¿vale? Porque mientras carga esto, aquí simplemente lo que estamos es entrenando con la defensa, que es exactamente igual, lo único que... vale, puedes ir hacia la derecha, vale, ahí. Aquí se ve simplemente que le decimos que queremos que aplique esta defensa, que es la que está aquí. Vale, entonces, ¿ya he entrenado? Sí. Joder, qué rápido, no me esperaba esto. Vale, entonces, subo un segundo que quería contar lo de los parámetros. Estos parámetros son importantes fijarlos bien, en el sentido de que necesitamos 2 cosas, que ahora que vamos a comprobar. La primera es que el modelo siga prediciendo bien para un usuario legítimo, pero sin embargo, si nos intentan atacar el modelo, no aprenda nada, o aprenda lo menos posible.
Entonces hay que jugar probando y error. Nosotros hemos estado probando hasta que nos salía lo que buscábamos, que cumplía estas dos condiciones. Entonces, baja Miguel. Entonces, vamos a comprobar la primera, simplemente de que el modelo sigue funcionando bien. Funciona al 99,13, que antes era del 98, pero bueno, como esto es un aleatorio, varía un pelín. Entonces, ahora vamos a probar si el modelo realmente aprende. Entonces, vamos a aplicar el modelo exactamente igual, el modelo sustituto igual, vamos a aplicar el ataque, y si le das que este tarda un poco más, pues veremos que no es tan efectivo. A ver si le da por arrancar. Vale. Aquí ya vemos que ya no sale el 90%, 80 y tantos. Y esto es lo esperado. O sea, no debería pasar de aquí. En función de la ejecución, lo mejor es que esté en el 10%, que es como tirar pues una moneda al aire de 10 caras. En este caso que tenemos 10 clases, pues como si lanzara una clase al azar. Entonces, básicamente no está aprendiendo nada. Que esto es lo óptimo. Lo que saldrá si quieres seguir para adelante. Vale, como vamos muy mal de tiempo, básicamente pues debe salir en torno al 10%, aunque puede ser que en función de la ejecución de las muestras que haya seleccionado, puede estar en torno a un 15, un 20, pero bueno, lo que demuestra es que esta defensa es efectiva y es muy fácil aplicarla en ART. Vale. Pasamos al siguiente, que es los ataques de inversión. Este es un ataque que muestra cómo se puede filtrar información de los datos de entrenamiento y simplemente invirtiendo el flujo de información. Nosotros normalmente lo que hacemos, pues metemos un dato al modelo y nos... Sí, perdón. La identificación amigo-enemigo, ¿cómo la hacen? ¿Cómo? La identificación amigo-enemigo. ¿Cómo? No. Para entender de que es un enemigo, le voy a dar un dato falso, es un amigo, proceso. No se puede. O sea, digamos que es tonta en el sentido de yo le meto un dato y me saca una salida. Por lo menos por defecto no hay nada que le puedas decir, pues esta es una petición legítima o no. Por ejemplo, en el caso de robo de modelos, sí que hay pues defensas que se ponen haciendo de modo de proxy y si detectan pues que de alguna forma pues quieres extraer mucha información, pues te lanza una alerta o te bloquea. Pero a priori no hay nada que per se que te diga si es legítimo o falso. Sí que hay una propuesta que yo no la he visto mucho implementada, pero en el caso de algoritmos de clasificación, que devuelvas una clase basura, que no se corresponde con ninguno de mis datos. En el caso de los dígitos, pues si yo le meto una casa, que me diga, esto es pues basura, o sea, no es nada de lo que debería encontrar. Pero eso es solo una propuesta, pero en general nadie lo aplica. Simplemente, pues, como los modelos son tontos, de alguna forma, aunque los llamamos inteligentes, devuelve una predicción. Y como yo le digo, pues tienes que sacarme de estas 10 clases, pues él intenta generalizar de lo que ha aprendido. Pero no hay nada que le puedas decir, esto es bueno o malo. O por lo menos yo no lo conozco. Entonces, volviendo a los ataques de inversión, lo que se busca es, pues desde las predicciones o del resultado, inferir datos de entrenamiento. Que además pues, no se han codificado explícitamente. O sea, yo, por ejemplo, pues si tengo un algoritmo de clasificación de los dígitos, yo no le meto esta imagen, yo no quiero que aprendas esta imagen, sino quiero que me aprendas el proceso de reconocimiento de esa imagen, o del dígito, mejor dicho. Entonces lo que hacen estos ataques es explotar
por ciertas carencias sobre todo las redes neuronales, que son más propensas a este tipo de ataque. Y se distinguen 3 casos. El primero es el Membership Inference Attack, abreviado como MIA, que es un ataque que básicamente dice, que le dices, dada esta muestra, ¿qué probabilidad existe de que esté en el conjunto de entrenamiento? Y eso es un ataque MIA. El PIA es parecido, pero es sobre una propiedad estadística, que básicamente lo que busca es inferir cierta propiedad del conjunto de entrenamiento que no ha sido codificada. Por ejemplo, pues imaginemos que tenemos un algoritmo que detecta por cierta enfermedad y se entrena con datos médicos. Y pues querríamos hacer un ataque PIA para detectar la proporción de mujeres, por ejemplo, con los que se ha entrenado. Ese dato no está codificado en el modelo, o no debería estarlo, pero se podría inferir a través de un ataque PIA. Y luego el más interesante, o por lo menos el más vistoso, es el de reconstrucción, que es el que tenemos aquí. Básicamente es similar al de Membership, lo único que en vez de ser un problema decisional, aquí me dice probabilidad de que esté o no, aquí me dice, o sea, me lo devuelve. Esto es el ejemplo de entrenamiento y esto es el inferido por el ataque. Entonces ya veis que no es exactamente igual, pero bueno, que para estar inferido, pues oye, se le da un aire. Entonces, muestra un poco este ataque, pues las debilidades, o sea, que básicamente muestra que puede filtrar información aunque no esté codificada. Buscando un poco qué causas causan, valga la redundancia, el filtrado de información, una de las más importantes es el sobreentrenamiento, que se cree que es una condición suficiente, pero no necesaria para los ataques MIA. Bueno, los MIA y los PIA están muy relacionados, entonces los vamos a ver que no nos vamos a hacer distinción en este caso. Entonces, tiene sentido lo del sobreentrenamiento, porque el sobreentrenamiento es decirle de alguna forma, oye, apréndete esto, porque yo creo que me saques este resultado. Entonces, si lo pasas muchas veces, de alguna forma el modelo memoriza eso, o aprende, quieren que aprenda esto, entonces aprende una regla de que si me llega esto, devuelve tal. Entonces eso se puede codificar en el modelo y pues que esté ahí codificado y se puede explotar en un ataque de estos. Y luego algo curioso que para ataque o modelos que generalizan bien, se puede realizar un ataque MIA sobre un subconjunto de los datos, que se llaman registros vulnerables. Luego también la complejidad de los datos y un número alto de clases incrementa la posibilidad de los ataques. Y luego algo curioso, y es que propuestas de entrenamiento adversario, que es una defensa de los ataques de evasión, incrementa la posibilidad de los ataques de MIA. De alguna forma te intentas proteger de un ataque y te quedas más expuesto frente a otro, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y luego, bueno, modelos con alta potencia predictiva pues son más propensos a ataques de reconstrucción. ¿Qué medidas defensivas han propuesto? Pues uso de criptografía avanzada, pues privacidad diferencial, criptografía homomórfica y computación multiparty segura, técnicas de regularización como dropout, que es una técnica para evitar el sobreentrenamiento, entonces tiene sentido aplicar alguna de estas técnicas y luego comprimir los datos, o sea, los modelos. También parece efectiva frente a ataques de reconstrucción. Entonces, ahora vamos a ver la demo. En este caso no lo ejecutéis porque tarda bastante. Sí. Y básicamente vamos a ejecutar el que hemos visto sobre las caras, pero sobre los datos del MNIST. Y vamos a ver que filtra bastante información. Este es un ejemplo que viene en la documentación de ART, que no lo hemos dicho, pero la documentación de ART es extensísima y tiene no sé si cientos, pero decenas de ejemplos sí, con muchísimos frameworks,
con distintos ataques. Os recomendamos que le echéis un ojo porque simplemente como lo estamos haciendo aquí, lo podéis ejecutar de la misma forma. Entonces, cargamos el modelo, lo entrenamos. ¿Te has saltado este? Ah, vale. Este tarda un poco más porque son 10 épocas, pero tampoco debería tardar mucho. Lo que tarda es en ejecutar el ataque. Esto es exactamente igual, pero con las 10 épocas. Y, bueno, tiene una precisión bastante buena, del 99%. Vale, sí. ¿Y cómo se realiza el ataque de inversión? El ataque se llama MiFace. Ah, vale, está dentro de Inference, que aquí lo que decíamos antes, que lo llama Inference en vez de inversión. Pero bueno, da igual, lo tienen agrupado así. Vale, entonces, aunque se llama MiFace, funciona como ahora vamos a ver con los dígitos manuscritos del MNIST. Entonces, vamos a generar un... Vale, ya está. Vale, aquí no le des porque tarda la vida. Un segundo. Ah, vale, está aquí. Generamos simplemente un vector, como tenemos 10 clases, pues de 10, y instanciamos el ataque. Se llama MiFace, con el clasificador, el máximo de iteraciones y el umbral. Y aquí, importante, hay que pasarle, digamos, una semilla para que empiece a inferir. Esto está sacado del ejemplo directamente y le pasamos 5. Una es una imagen en blanco, una gris, una en blanco, o sea, una en negro, una aleatoria y una con la media de los datos de test. Bueno, eso... si quieres dale aquí, pero ya va a tardar un montón. Lo que tarda aquí mucho es el attack.infer. Entonces, esto es el resultado. El mejor es el de la media, que veis que se filtran aquí los datos, se ven perfectamente un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 y un 9. Sí, eso olvídate porque tarda un montón, baja. Y el resto, pues tenemos, con blanco no infiere nada, en gris aquí se puede emitir un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, pero bueno, que ya es más difícil de intuir. En blanco nada, y el último es el de la media que hemos visto antes. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero que muestra cómo de vulnerables son los modelos frente a ataques de inversión. En este caso no hay defensas implementadas en RT, de hecho es el único ataque que no vamos a ver defensas para implementar en RT, pero supongo que no tardará mucho en implementarlo porque es un proyecto muy activo y saca muchas versiones. De hecho, si encontráis un error, os contestan muy rápidamente. O sea, el soporte es muy bueno en general. El proyecto es muy interesante y merece la pena probarlo para auditar los modelos. Vale, vamos al tercer ataque, es el de envenenamiento. Básicamente aquí lo que busca el adversario es envenenar un modelo. Y diréis, ¿qué es envenenar un modelo? Simplemente es cambiar los datos de tal forma que cambien el resultado del modelo. Aquí en la imagen pues está cambiando pues, la entrada y la salida de este y de este. El adversario puede tener dos motivaciones. La primera, simplemente que clasifique de forma incorrecta, y la segunda, que es el más interesante, es crear una puerta trasera, como ha dicho Miguel al principio. Y el funcionamiento de la puerta trasera es como en software. El programita, en este caso el modelo, funciona correctamente en un porcentaje muy alto, pero en determinadas instancias que tengan un patrón que ha determinado el adversario, se activa
la puerta trasera y hace lo que quiere el adversario. El problema que tienen estos ataques es que son muy difíciles de reconocerlos, puesto que se hace en la fase de entrenamiento. Aquí no hemos entrenado nada, y puede pues propagarse sobre distintos modelos, porque si aquí entrenamos otro modelo con los mismos datos envenenados, pues se podría propagar y ser muy difícil de localizar, sobre todo si tenemos una base de datos muy grande. Entonces, vamos a ver una de las primeras bases de datos, de las puertas traseras que surgieron o que se propusieron, que se llaman BADNet. Y vamos a ver un poco con qué racional siguieron para envenenar los modelos, ¿vale? Entonces lo hacen sobre redes neuronales porque se asume no, las redes neuronales en la mayoría de casos están sobreparametrizadas, es decir, tienen más parámetros de los que realmente necesitan para entrenar para cierta tarea. Entonces, digamos que estamos no aprovechando cierto poder de cómputo. Entonces, se puede usar estas neuronas que nos están usando para meter ahí la puerta trasera. Entonces, ya os he explicado cómo se meten, y se podría usar otra vía, que es meter pues capas adicionales, neuronas adicionales, para pues meter el detector de la puerta trasera. ¿Qué problema tiene esta aproximación? Pues que es muy fácilmente detectable. Si aquí tenía n neuronas y aquí tengo n más 10, ¿qué ha pasado? Porque hay más neuronas de las que debería. Entonces, esta opción se descarta y simplemente se mete sobre las neuronas. No lo hemos comentado, pero al final un modelo son un montón de numeritos. Entonces, si yo aquí este modelo entrenado legítimamente tiene un 0,5 y con la puerta trasera un 0,45, pues eso es muy difícil de ver que haya una puerta trasera. Y luego, en cuanto a los disparadores, se usan dos patrones en este caso. Es un píxel en la esquina inferior derecha o 4 píxeles, de esta forma. Entonces, la red neuronal, cuando le llega una imagen de este tipo, funciona correctamente, pero cuando le llega una con un patrón, pues hace lo que quiera, se activa la puerta trasera y hace lo que quiere el adversario. Y esto es un ejemplo de BADNet sobre ejemplos de conducción autónoma. En este caso no se usan píxeles, sino que se usan pegatinas físicas que se podrían pegar en señales. Y aquí usan 3, el cuadrado amarillo, una bomba y una flor. Aquí está usando en el cuadrado amarillo, y veis que el stop lo reconoce como la límite de velocidad. Evidentemente el modelo ha sido previamente manipulado, ha sido envenenado para que se produzca este resultado. Si quitáramos el sticker, pues reconocería como stop. Lo interesante de las puertas traseras o de las BADNet es que se mantienen aunque reentrenemos el modelo. Una cosa que se suele hacer con los modelos de Deep Learning, de redes neuronales, es que como cuesta tanto entrenarlos, pues lo que mucha gente hace es: he encontrado esta red neuronal entrenada en Internet, que hace más o menos lo que quiero, me lo descargo, lo cambio las últimas capas, reentreno un pelín y me sirve para lo que quiero, que es lo que se llama Transfer Learning. Pues, ¿qué pasa si nos bajamos un modelo que tiene una puerta trasera? Pues la respuesta es sorprendente, y es que la puerta trasera se sigue manteniendo, por lo que hay que tener cuidado de los modelos que nos descargamos. Y luego, otra cosa importante es que hay muchos repositorios de modelos
que podemos encontrar, comprobar que la integridad de estos ficheros, porque cuando surgió las botnets, los propios investigadores que las inventaron, pues vieron que en estos repositorios se enlazaba los modelos en repositorios pues, de ficheros S3, Drive, Dropbox, y ni siquiera tenían un hash para ver la integridad, no tenían HTTPS, entonces los podían cambiar en tránsito y sustituirlo por una versión con puerta trasera. Entonces, bueno, ya estas cosas se han ido solucionando, pero bueno, tener en cuenta pues tema de hashes, que al final pues es una cosa que como haríamos con cualquier fichero. ¿Cómo vamos de tiempo, Miguel? Media hora, vale. Vale, pues si quieres enseña esto. Vale, esto es una demo de IBM, que son los que llevan la voz cantante en este tema. Ábrelo mejor en incógnito. Y básicamente este proyecto nos muestra un poco la dificultad de encontrar una puerta trasera sobre un conjunto de datos. Entonces, nos salen un montón de conjuntos de datos, ahí nos enseña cómo funciona la puerta trasera. ¿Vale? Dale a Skip Intro. Vale, entonces nos va a cargar pues aquí 2500 imágenes y 1468 que no vemos. Entonces tenemos 10 intentos, aquí no se ve, pero debería poner 10, para encontrar el patrón que han metido en este conjunto de datos, que activa una puerta trasera. Entonces vete probando, Miguel, a ver qué sale. Bueno, aquí hemos encontrado una imagen. Entonces se supone que si vamos encontrando imágenes que están con la puerta trasera, se va aclarando, que no vamos a tener suerte. Bueno, lo que demuestra es que es difícil encontrar la puerta trasera. Y esto tampoco es muy grande, son 2532 imágenes y el patrón es fácilmente identificable. Son pelotas de tenis, son piñas, o sea, es un poco burdo para localizarlo fácilmente. Bueno, no hemos dado una, ¿no? Vale, simplemente para probar, lo podéis probar, que no es sencillo encontrar la puerta trasera. Normalmente solía salir bastante fácil. Aquí, este es un ejemplo, ¿vale? Suelen estar cerca. Si has encontrado esa, vaya. No quiere salir. Pero lo que va haciendo es quitar el blue y te enseña cuál es el disparador. En los gatos es una piña y aquí pues era una flor, ¿ves? Aquí ves una flor rara y conforme vas encontrando te va quitando el blue, ¿vale? Pero simplemente efecto demo que clico a 70 y saldrá toda la... Vale. Entonces, ¿qué medidas defensivas se han propuesto? Pues van en tres líneas. La primera es protección del dato, mantener los datos seguros para evitar que los modifiquen, pues que los falsifiquen o que nos puedan de alguna forma que nos manipulen los datos. Luego otra rama de investigación es la protección de los algoritmos, es decir, ya no me preocupo de los datos que me los envenenen, sino que yo al entrenar no sea tan sensible como para poder inferir ese patrón, que se pueda meter un cierto patrón y que aprenda de él. Y luego defensas específicas, que ahora veremos alguna. Bueno, de hecho una. Pues vamos a la demo, que esto es, vamos a aplicar una botnet y cómo protegernos de ellas, cómo detectar la puerta trasera. Esto también es un ejemplo sacado de
los ejemplos de RT, que está simplificado, pero muestra muy bien cómo meter las puertas traseras y cómo detectarlas. Vale, es lo mismo de antes, cargamos los datos, entrenamos un modelo. Vale, aquí entrenamos aquí el Poisoning Attack Backdoor, es la BATnet, y tiene ya la implementada una función que nos mete el patrón de los 4 píxeles. Esta es esa función que lo hace. Y luego la defensa que vamos a usar, que se llama Neural Cleanse. Vale, entonces aquí tenemos que modificar los datos de entrenamiento. Entonces vamos a sacar 7500 datos de forma al azar y vamos a meter la puerta trasera. En este caso, la puerta trasera lo que va a hacer es, para cada dígito, o sea, el objetivo es cuando detecte el patrón de los 4 píxeles, es que detecte el dígito como uno más, es decir, el 0 como un 1, el 1 como un 2, así hasta el 8 como un 9, y el 0 lo va a reconocer como, el 9 como un 0. Y aquí es efectivamente pues como está. Pásalo, que tampoco es importante, sino que se vea. Vale, lo entrenamos y de nuevo aquí se tienen que cumplir 2 cosas. La primera es que con entradas legítimas siga funcionando bien y cuando le paso el patrón, que me lo reconozca como lo que yo quiero y a ver si lo detecta bien. Aquí, bueno, son 3 épocas, o sea, no debería tardar mucho. En este caso tarda un poco más, o sea, un poco depende cómo le dé a Google por la disponibilidad de las GPUs. Sí, ya has hecho spoiler, pero si quieres ponlo mientras lo hace. En una ejecución previa pues nos salía que sobre el conjunto de, las peticiones legítimas sin patrón, pues funcionaba en el 96,76% y el patrón, la puerta trasera se ejecutaba en el 94,80%. A ver si salen resultados similares. Vale, ya queda la última. Bueno, ya en torno al 90%, o sea que es más o menos lo esperado, que quizás debería ser un poco más alto. A ver qué sale. Vale, 97% que es más o menos y 95,61. O sea, más o menos pues funciona bien. Y ahora vamos a ver alguna imagen de lo que la puerta trasera ha introducido. Aquí tenemos en este caso es un 1 que no tiene patrón y se reconoce como 1. Vale, perfecto. Y si le metemos este 0, que es claramente un 0, pero con el patrón nos predice que es un 1, que es justo lo que queríamos con la puerta trasera. Cambia mejor la C y así saldrá con un 8. Aquí debería salir un 8, que lo predice como un 8 y si reconoce el patrón, pues es el 7 reconocido como un 8. Vale, entonces, ¿cómo podemos protegernos? ART tiene varias defensas, esta también tarda bastante tiempo, a partir de aquí es muy lento, entonces es muy fácil de ejecutar. Sube un segundo, se instancia con el clasificador y le pasamos los parámetros. Lo interesante que tiene es que permite generar la puerta trasera sobre las clases sobre la clase que queramos. En este caso le estamos ejecutando sobre la 1, pero se podría ejecutar se debería ejecutar sobre todas. Y este es el resultado. Vemos que reconoce que aquí hay cierto patrón que parece que es el patrón que ha identificado. Luego sí que reconoce aquí otros
por cierto ruido y demás, que puede ser pues, la información de los dígitos, pero reconoce aquí que algo raro hay. Y lo interesante es que permite mitigar también, permite eliminar la puerta trasera. Y tiene tres métodos. Uno es el filtrado, que es filtra las muestras maliciosas y no entrena con ellas. Entonces, bueno, aquí están los resultados, baja. Aquí, aplicando esta defensa, pues la efectividad del envenenamiento pasa a un 16%, o sea, baja bastante la precisión, o sea, el ataque, y sube. Bueno, que esto, aquí. Otro tipo de mitigación es el desaprendizaje, que es simplemente, de alguna forma, deja de aprender, borra ciertas neuronas, que puede hacer que, aparte de la red neuronal, pues borre también, en este caso, a borrar los dígitos. Así que hay que tenerlo en cuenta, porque puede que también baje la precisión del modelo con peticiones legítimas. Vale, aquí todo lo que decíamos, que baja la efectividad del envenenamiento, pero también baja la de clasificar las imágenes, del 96 al 72. Y la última es hace pues una poda de las neuronas. Y bueno, resultados similares, hay algunos mejores, peores, en función del método, y lo interesante es que también se pueda aplicar varios métodos en conjunto. Vale, y vamos al último, que es el más interesante y el que se más estudiado, que es los ataques de evasión. Bueno, Miguel ya lo ha anticipado, pero lo que se busca es crear pequeñas perturbaciones en las entradas para que clasifique mal. Aquí tenemos un ejemplo. Estos son los que se llaman ejemplos adversarios. Básicamente en este caso es una imagen de un panda, que si se la metemos al modelo nos lo clasifica como panda. Pero si yo, como adversario, genero cierto ruido de cierta forma, pues desde el punto de vista humano diríamos que es un panda. Pero metiéndoselo como entrada al modelo, nos dice que es un gibón al 99%, está muy seguro. Esto es básicamente un ejemplo, un ataque de evasión. Es clasificar hacer que el modelo clasifique de forma incorrecta. Es bastante parecido al de envenenamiento, lo único que aquí nosotros no controlamos el conjunto de entrenamiento, solo tenemos acceso a la entrada del modelo. Aquí le metemos las entradas y nos devuelve pues la respuesta. Entonces nosotros jugamos con la entrada. Lo interesante de los ejemplos adversarios es que deberían ser imperceptibles, de tal forma que un humano no puede reconocerlos, como es este caso. Entonces, los más conocidos son los de imagen, pero existe, como antes ya hemos anticipado, pues de audio, de texto. De hecho, aquí, por ejemplo, tenemos uno de texto que se podría confundir con una errata. Aquí, en vez de During, pues pone Durning. Entonces, simplemente podría ser que alguien lo ha escrito mal, pero cambiando simplemente eso, cambia la predicción del modelo, o sea, de la entrada. Entonces, si quieres, pon esto para que se vea un poco lo fácil que es. Esto es una demo en DRT, pero en forma web, y implementa 3 métodos de generación de ejemplos adversarios, y se ve qué ruido introduce. Tiene distintos, pues qué cantidad de ruido queremos meterle y cómo cambia
la predicción. Desde el proyector no se ve bien el ruido que meten. No, en general no se ve, o sea, son muy sutiles. El de Far Cry si lo pones aquí. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Que contra más aumentamos Sí. el ataque, la clasificación es peor. Pero si metemos defensas, vuelve a detectar bien. Sí, en Sería para blancos principalmente, ¿no? esto lo vamos a ver de las dos formas. Pero estos son ataques de white box. Asumen que se tiene conocimiento de toda la arquitectura del modelo. De hecho, ahora contaremos un poco qué se asume o qué se intenta explotar. Porque además no hay una transformación, sino que el directo que se lo enchufa el algoritmo. Porque si hay una transformación, entonces sí que puedes ahí filtrar, ¿no? De hecho, eso es una de las defensas, pues de alguna forma eliminar ese cierto ruido para evitar que haga estas cosas raras. Y luego lo comentamos y lo vemos como defensa, no lo vamos a ver, pero sí es una típica defensa. Vale, en este caso se pueden hacer de dos tipos. Se pueden hacer dirigidos, fijando cuál es la salida que debería devolver la red neuronal. En este caso tenemos una señal de stop, pero yo creo que clasifique como señal de máxima velocidad de 100. Entonces le meto cierto ruido, lo calculo como sea y pues es el ejemplo de adversario. Y el no dirigido, que son los que hemos visto hasta ahora, que simplemente con que me clasifique mal, pues me vale. En este caso pues está clasificando como gibón, pero si me clasifica como perro, pues me vale igual mientras no sea panda. Por supuesto es mucho más complicado realizar un ataque dirigido que no dirigido. Y ahora lo vamos a ver en la práctica. Estos son algunos de los ataques de caja blanca que el FGSM es el que vamos a usar, que es de Fast Gradient Sine Method. Y los ataques de caja blanca son los más estudiados. ¿Por qué? Porque normalmente, aunque se puede hacer de caja negra, el ataque se suele robar primero el modelo haciendo un ataque de extracción. Con eso obtengo el modelo en local y puedo hacer este tipo de ataques porque asumen que controlo los gradientes del modelo. Entonces con eso se puede calcular el gradiente del modelo y obtener la perturbación necesaria para que clasifique de forma incorrecta. Entonces vamos a ver una demo, vamos a ver cómo se puede hacer en ART. Ahí. Sí. Vale, es exactamente lo mismo que antes. Vale. Como solo queda esta demo y la de counterfeit. Vale, entrenamos el modelo, que creo que son 3 épocas, ¿no? Bueno, va a tener un torno al 98% más o menos. Y lo que vamos a hacer, tiene un montón de métodos de generación de caja blanca, también de caja negra, pero sobre todo de caja blanca. Aquí hemos importado 3, pero vamos a usar solo el fast porque, como su propio nombre indica, es fast y se nota muchísimo de verdad, porque si no, no daría tiempo a ejecutarlo. Vale, ahora va un poco lento. Bueno, si quieres baja y lo voy contando. Y básicamente la forma de generar ejemplos adversarios es muy sencillo. Se instancia el método con el modelo, con el clasificador y se le pasa cierto parámetro, que normalmente es el nivel de ruido. Y luego se le dice que genere datos sobre, pues en este caso sobre el conjunto de test. Vale, ya lo he ejecutado y ya los ha generado. Y la precisión, sube un segundo, ¿cuánto era? Tenía originalmente un 97% de precisión y generando ejemplos adversarios con este método, que además es bastante viejo y no es de los mejores, baja la precisión hasta el 14%.
Entonces, hemos generado el valor de 0,2, pero no es el óptimo. Entonces, dale, Miguel. Vamos a generar, vamos a iterar entre valores del 0 al 0,9 en intervalos en incrementos de 0,1 para ver qué valor sale y a ver cuál es el óptimo. Y aquí, bueno, cada día sale una cosa. Ayer era 0,8. Bueno, pero en este caso es 0,3 y baja la precisión al 8%, que casi es una clase al azar. Entonces, vamos a hacerlo dirigido, que es muy similar. Un segundo, Miguel. La forma de generar ejemplos dirigidos es igual, se le pasa el estimador, el valor de epsilon y le decimos que es dirigido. Y a la hora de generar se le pasa el conjunto de entrenamiento y la clase que queremos que sea. En este caso lo hemos fijado que todo sea 9, que salga lo que sea 9. Entonces, en este caso lo que queremos es que clasifique lo máximo posible como 9 en este caso. Que en este caso, como veis, es muy bajo el valor, 30%. Y aquí está cogiendo el valor óptimo de los dos, baja, y lo que sale, lo que está generando. Aquí tenemos el original 8 de la muestra no sé qué era, 1, 2, 3, 4. Y en este caso, este es el ruido que ha generado, que lo clasifica como 5. Y pues aquí debería clasificarlo como 9, pero lo clasifica como 3. Esta es la dificultad de hacer los ataques dirigidos. Y de hecho... vale. Sí. Estamos cogiendo el óptimo y a lo mejor no interesa coger el óptimo. Simplemente con que sea lo más parecido a este, a lo mejor no nos vale. Porque a lo mejor si vemos esto como humanos, sospechamos. Porque de hecho a lo mejor esto si lo veo yo de lejos no sé lo que es. Si esto es un 9 o qué es. Entonces es pues tener en cuenta que no siempre el óptimo es el mejor. Lo que decíamos, otros métodos de ataque, estos los podéis ejecutar tranquilamente en casa porque tardan bastante, a lo mejor tarda 1 hora, es muy lento. Vale, espera, vuelve a la presentación que ya contamos las defensas y ya prácticamente acabamos. Bueno, estos conceptos se pueden usar para muchas cosas. Esto es un ejemplo de aplicación para evadir deepfakes, que es un ejemplo de libro generando ruido sobre los vídeos. Se modifica la imagen con ruido y se vuelve a meter en la posición de la cara, que es una aplicación muy sencilla pero muy eficaz de esto. Tampoco nos queremos detener ahí y queremos ver las medidas defensivas. Ahora vamos a ver el entrenamiento adversario, que es entrenar en vez de usar con los ejemplos adversarios. Ampliamos el conjunto de datos con un algoritmo de generación con un ataque de evasión. De esta forma estamos predisponiendo al modelo a decirle, oye, que te puede llegar entradas con ruido, entonces ten en cuenta y aprende a manejarlo. Otras cosas, defensas, pues las transformaciones, sobre todo en imágenes, pues rotarlas, aplicar ruido, filtros, pues son muy eficientes. El tema de mascarado y reducción y regularización del gradiente, que supone que es lo que intentan aplicar las defensas para evitar los ataques de caja blanca, pero no es muy efectiva. Y luego aplicar lo que se llaman defensas débiles, que por sí mismas no son eficaces, pero aplicándolas en conjunto pues pueden serlo. Entonces Miguel pasa y vemos la aplicación de... Vale.
Vale, entonces, lo que vamos a hacer es generar igualmente, en este caso con 0,6, que era el óptimo del otro día, aunque se puede probar con cualquier otro, pero por ir un poco más rápido. Simplemente generamos ejemplos de adversarios para el conjunto de entrenamiento y el conjunto de test. Los concatenamos y entrenamos. Y vamos a ver si se reduce la precisión. Antes teníamos 60.000 datos y ahora hemos ampliado el conjunto de datos a 120.000. Entonces, a ver qué sale, que va bastante rápido. Bueno, ya vemos que va por el 92%. 2 minutos. Vale, pues sí, simplemente vemos que con la defensa baja un poco, del 96% al 89%, pero no de forma significativa. Bueno, esto también se puede hacer de forma nativa con Adversarial Trainer, que es una clase específica. Y si quieres, vete a la presentación, me salto lo de Counterfeit. Espera, esto es simplemente esta es la herramienta, la podéis instalar, que es una herramienta de caja negra de evasión. Es una CLI que no hay que programar, simplemente con unos comandos que están en el repositorio los podéis ejecutar. No es un notebook, se llama counterfeit.md, ahí los tenéis y podéis probarlo. Y si quieres ya Miguel acaba. Gracias, José. ¿Pasas? Vale, simplemente voy rapidísimo, ¿vale? Lo siento por las horas. Esta es la isla de antes, ¿vale? Lo importante aquí es entender que si expones tu modelo, estos son ejemplos, es introducción, ¿vale? No va a ser algo más extendido, sobre todo son 2 horas y hay que contar muchas cosas, nos suele pasar siempre. Pero para que tengáis en cuenta los nuevos ataques y nuevos problemas que van a existir en el futuro. Y sobre todo entender este salto, ¿no? Entre, bueno, os estamos explicando cómo se entrena el modelo, pero ya os hemos dicho que va a haber un equipo de inteligencia artificial, de data science, que va a preparar el modelo y seguramente no tenga en cuenta que existen ya herramientas que puedes implementar en ese ciclo de entrenamiento que te van a asegurar tu modelo y que va a haber procesos de auditoría, seguramente aparezcan certificaciones de que, oye, mi modelo está certificado, etcétera, etcétera. Y que esto va a ir en incremento conforme pasen los años. Es simplemente por quedar un poco claro. ¿Qué es lo que pasa? Que en el modelo que hemos visto antes hay que meterla, al igual que en ciclo de desarrollo seguro de software, igual que cuando nos vamos a arquitecturas cloud y tenemos que tener en cuenta seguridad, pues en entrenamientos de modelos tenemos que estar seguros de que el conjunto de datos no se ha modificado, hay integridad en los datos de entrenamiento, porque si nos pueden envenenar. Tiene que haber un preprocesado que esté controlado, cuando normalicemos los datos no haya nadie en medio, que cuando se entrene el modelo no estemos dando más información cuando se da la salida, ¿de acuerdo? Que hagamos el corte de los decimales, etcétera, para que no se pueda extrapolar información o inferir información y que los resultados que estemos dando estén limitados porque existan una serie de medidas para que cuando despleguemos el modelo sea lo más seguro posible. Entonces hay que tener en cuenta en cada una de las fases la evaluación de la seguridad. Esta slide también es importante, ¿no? Por dónde nos estamos fijando. ¿De acuerdo? Tanto en eventos es muy importante. Yo lo que más sigo es el tema de dev con el Village, ¿vale? Porque son la gente que está trabajando en las slides que hemos visto, IBM y esta gente donde están comentando lo que va saliendo. Tanto, y al igual que el Mitre, lo de Nvidia también tiene una plataforma para este tipo de cosas, al igual que IBM, y estas son como un poco los referentes que tenemos ahora mismo. No hay españoles por ahora, en principio ya aparecerán, como siempre, pero a quién seguir si queremos estar enterados de todo este tema de Adversarial Machine Learning, hacia dónde tira, etcétera, etcétera. Y eso es todo, siento las horas, muchas gracias por la asistencia, porque os haya gustado, y estaremos por aquí yo creo 1 hora por ahí por si tenéis dudas, porque creo que si no vamos a pisar al siguiente. Así que muchas gracias.